movimiento periódico u oscilaciones. De todos los movimientos oscilatorios, el movimiento armónico simple o más constituye un modelo descriptivo de las variadas oscilaciones observadas en la naturaleza, a pesar de que todos los movimientos periódicos no tienen por qué ser armónicos. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico, oscilatorio, sin rozamiento, producido por una fuerza recuperadora que varía en forma directamente proporcional al desplazamiento, y es esto último lo que le da la condición de armónico. Para analizar las características dinámicas del MAS, consideremos un sistema masa-resorte o, en vez de resorte, muelle, como representado en la figura. En este caso, el cuerpo de masa M se puede mover sobre la superficie horizontal sin fricción y tiene su posición de equilibrio cuando el resorte no está deformado, o sea, en x sub 0 igual a 0. La fuerza recuperadora, por ley de Hooke, que siempre se opone al desplazamiento y cuyo módulo crece linealmente porque es directamente proporcional a la primera potencia de x, se expresa matemáticamente de la siguiente forma. La fuerza neta es igual al producto con signo negativo de K por el desplazamiento delta x, siendo desplazamiento posición final menos posición inicial. Cuando la posición inicial es 0, nos queda que la fuerza es directamente proporcional a menos K por x, donde K es una medida de la rigidez del resorte. Una vez efectuado el desplazamiento, el resorte genera la fuerza que, actuando sobre la masa M, trata de llevarlo a la posición inicial, cuando x sub 0 es igual a 0. Aplicando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, sabiendo que la masa, que el producto de la masa por la aceleración se puede expresar como m por la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, e igualando con la fuerza recuperadora, donde las posiciones son ambas en función del tiempo, y agrupando en el primer miembro, nos queda lo que se conoce como ecuación del movimiento del oscilador armónico simple con aceleración no constante. Lo característico de esta ecuación es que relaciona una función del tiempo, la posición, con su derivada segunda. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden, porque contiene una derivada segunda y a su vez también es homogénea. Al resolver una ecuación algebraica, se hallan el o los valores de x que la satisfacen. Pero al resolver una ecuación diferencial, hallamos la o las funciones de x que la satisfacen. Entre los procedimientos de resolución, el primero sería proponer una solución y verificar si satisface la ecuación. Para lo cual, reescribiendo la expresión 1 de esta manera, nos dice que se requiere que la función x en función del tiempo sea una función cuya segunda derivada sea la función con signo cambiado multiplicado por un factor constante, en este caso el cociente entre k sobre m. Por cálculo, ya sabemos que la función seno y coseno poseen esa propiedad y además son periódicas y armónicas. Así, la función x de t igual a por coseno de omega t más phi sería una posible solución. Para lo cual derivamos con respecto al tiempo la primera derivada y procedemos a realizar la segunda derivada, donde si observamos el producto de a por coseno de omega t más phi es la función de la cual partimos, x de t, quedándonos entonces que la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces es igual a menos omega cuadrado por la función x de t.
de la cual partimos. Si comparamos 2 y 3, esta expresión es igual a esta. Simplificando las x y pasando el cuadrado como raíz al segundo miembro, nos queda que omega es la raíz cuadrada de la constante elástica de resorte dividida la masa del objeto que está oscilando. A continuación, sabemos de trigonometría que el coseno de la suma de dos ángulos es coseno de alfa más beta igual a coseno de alfa coseno de beta menos, signo cambiado acá, seno de alfa menos beta. Y para nuestro caso, x igual a coseno de omega t más phi, nos quedaría, distribuyendo a dentro de esta expresión, coseno de phi, coseno de omega t, menos a seno de phi, seno de omega t. Si llamamos alfa al producto de a coseno de phi y beta a menos a seno de phi, y al reemplazarlo acá, nos queda que x es igual a alfa coseno de omega t más beta seno de omega t. Tanto a como phi dependen de las condiciones iniciales, o sea, cuando t es igual a 0 en la ley horaria, el resultado debe ser igual entonces a la posición inicial y a la velocidad inicial. Por lo tanto, en t igual 0 nos quedará que la posición inicial es igual al producto de alfa por el coseno de 0, ya que t es 0, más beta por el seno de 0, ya que t es 0. Coseno de 0 es igual a 1 y seno de 0 es igual a 0, por lo tanto este término se anularía y nos quedaría que la posición inicial es igual a alfa. Para hallar la velocidad necesitamos derivar de esta expresión, la 4, con respecto al tiempo, la posición. Y tendríamos que la velocidad queda alfa, por regla de la cadena nos quedaría que la derivada del coseno es el menos seno de omega t por omega, más beta por omega coseno de omega t. En las condiciones iniciales, nuevamente, para cuando t igual 0, tendríamos la velocidad inicial, o sea, v sub 0. Y al reemplazar en esta expresión derivada, nos quedaría menos alfa por omega por el seno de 0, ya que t es igual a 0. Más beta por omega por el coseno de 0. En este caso, nos queda la expresión igual, ya que esto es 0, B0 igual a beta por omega, ya que esto es 1, donde beta es igual al cociente entre B0 sobre omega, si omega es constante. Expresión final. Alfa igual a x0, coseno de omega t, más b0 sobre omega, seno de omega t. Otra manera de solucionar la ecuación del más, que era la ecuación 1, donde la derivada según de la posición con respecto al tiempo dos veces es más k sobre m por x era igual a 0, es con ayuda del álgebra lineal. La ecuación diferencial completa, que nosotros conocemos, es esta. ¿Por qué decíamos que era homogénea? Porque b es 0, entonces el término que tiene la parte lineal se anula. Y nos queda esta expresión, que es la que habíamos denominado como 1. Es una ecuación en derivadas parciales, porque la variable independiente, que es el tiempo, puede tener varias componentes, T1, T2, hasta Tn. Si n es igual a 1, se dice que es ordinaria. Y es lineal porque sus soluciones se obtienen mediante combinaciones lineales de otras soluciones. Para m, en este caso, derivada segunda más k, la función igual a 0, la función esta, x de t, y sus derivadas deben tener la misma forma.
Queriendo decir con esto que las funciones x de t, la derivada primera, x' de t, y la derivada segunda, x de t, deben diferir entre ellas a lo más en un factor constante. Una función que cumple con este requisito es la función exponencial. Y entonces podríamos reemplazar x de t por e a la lambda t, x', la primera derivada, lambda por e a la lambda t, y la segunda derivada, lambda al cuadrado por e a la lambda t, con este valor de lambda igual a una constante, y es la raíz del polinomio característico que vamos a construir, suponiendo que la solución es de la forma exponencial planteada. Reemplazando en esta expresión, pasando el m, dividiendo, o sea, derivada segunda más k sobre m por x de t igual a 0, nos quedaría la derivada segunda, es esta expresión, más k sobre m, que ya habíamos determinado como omega cuadrado, por la función igual a 0. Despejando, nos quedaría así. Como vemos, e a la lambda t y a la lambda t en ambos miembros se simplifica y nos queda que lambda cuadrado es igual a menos omega cuadrado, con lo cual tenemos dos raíces, 1 y 2, igual a más o menos la raíz de menos omega cuadrado. Sacando el omega cuadrado fuera de la expresión nos queda la raíz de menos 1, y esto es el valor i. O sea que tenemos dos raíces complejas conjugadas. Luego, la primera raíz sería e a la lambda 1 por t, y la segunda raíz e a la lambda 2 por t. Estos son los valores de lambda 1 y lambda 2 iguales, pero con signo más y signo menos. Forman un conjunto fundamental de soluciones exponenciales complejas, por lo que la solución general de la ecuación diferencial en este caso sería C1 por e a la lambda 1 de t más C2 por e a la lambda 2 por t. Reemplazando lambda 1 y lambda 2 por su equivalente i por omega menos i por omega respectivamente, nos queda esta solución, que a partir de este par de funciones complejas x1 y x2 vamos a generar un par de soluciones reales. Recordemos esta expresión que vamos a transformar utilizando la fórmula de Euler, que dice que e a la i por tita es igual a coseno de tita más i seno de tita, ayudado también de las siguientes identidades, donde coseno de menos tita es igual a coseno de tita y seno de menos tita es igual a menos seno de tita, para la expresión e a la menos i por tita, donde el signo negativo se lo asignamos al ángulo tita, que pertenece a los reales, nos quedará que e a la i por menos tita es igual a coseno de menos tita más i seno de menos tita, donde, por las identidades, este coseno de menos tita es igual a coseno de tita, y este seno de menos tita es igual a menos seno de tita. Y nos quedan las dos expresiones, tanto para e a la i tita como para e a la menos i tita. Con tita igual a el producto de omega por t, nos quedará i por tita igual a i por omega t, y menos i por tita igual a menos i por omega t. Reemplazando la expresión que habíamos llegado anteriormente, la expresión que habíamos en menos 5, donde nos quedaba C1 multiplicado por e a la menos i por omega por t más C2 por e a la menos i por omega t, con estas características, siendo tita igual a omega t, y reemplazando por las expresiones de Euler equivalentes según el signo del exponente, C1 por coseno de omega t más i seno de omega t, más C2
por coseno de omega t menos i seno de omega t, aplicando propiedad distributiva para las constantes y reagrupando con factores comunes coseno de omega t y seno de omega t, tenemos esta expresión. Si llamamos alfa a la suma de C1 más C2 y beta a la resta de C1 y C2, nos quedará que X es igual a alfa coseno de omega t más beta seno de omega t, igual a la expresión que habíamos denotado con el número 4 y era la solución para que estábamos buscando. Como ejemplo resolveremos el siguiente ejercicio que dice: en la siguiente gráfica se muestra la posición en función del tiempo de una partícula que oscila en torno al origen. Determinar a. Sus ecuaciones horarias, la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo, y representar las dos últimas. B. El espacio recorrido por la partícula en el primero, segundo y tercer segundo a partir de t igual 0. A, la primera parte, para poder determinar las ecuaciones, tenemos que determinar la amplitud. La amplitud del movimiento la sacamos de la gráfica, es 2 por 10 a la menos 2 metros. El periodo, que es el tiempo en que se cumple un ciclo completo, también lo sacamos de la gráfica para x, la posición igual a 0, ya que tenemos como dato que se ha cumplido un ciclo entre los 17 sextos de segundo y los 5 sextos de segundo. Los restamos y el periodo t, imprenta mayúscula, es de 2 segundos. La frecuencia, que es la inversa del periodo, sería 1 medio segundo a la menos 1. La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia lineal f, o 2pi sobre el periodo. Como el periodo es 2, los 2 se simplifican y me queda que la frecuencia angular es pi radianes por segundo. En el tiempo igual 0 tenemos la posición inicial, ya que la ecuación que vamos a usar es la que hemos venido trayendo desde la parte teórica, y dice que la posición es igual a A por coseno de omega t más phi. Si t es igual a 0, nos quedaría directamente que x, o sea, pasaría a ser x0 para t igual 0, y es igual a A por coseno de phi. El valor de A de la amplitud lo pasamos dividiendo al primer miembro, y para determinar phi es el arco coseno del cociente de x sub 0 sobre la amplitud. El x sub 0 en la posición inicial vale 1 por 10 a la menos 2 en metros. La amplitud sabemos que es 2 por 10 a la menos 2 en metros. Las unidades de medición se simplifican y me queda arco coseno de este cociente. Esto equivale a 2 tercios. El arco coseno de esto equivale a 2 tercios pi o 120 grados. Ahora estamos en condiciones de armar la ecuación, la función de la posición. X es igual a amplitud 2 por 10 a la menos 2 metros por el coseno de omega, que vale pi radianes por segundo, por t, que es la variable independiente, más phi, que vale 2 tercios pi, que es el desfasaje al inicio del movimiento. Esta función que tenemos graficada acá se aproxima más a una función senoidal que a una cosenoidal, pero llamando alfa a esta expresión y recordando que coseno de alfa está desfasado con respecto al seno de alfa en pi sobre 2, a esta expresión entonces le sumamos pi sobre 2 y vamos a definir la función coseno que teníamos ahora como función seno. 2 tercios pi más pi sobre 2 pasaría a ser el desfasaje para la función seno. Esto vale 7 sextos pi y la expresión nos quedaría para la posición en función del tiempo, la amplitud 2 por 10 a la menos 2 en metros por el seno de omega t pi por t más 7 sextos pi, que es el desfasaje. Para la velocidad hay que derivar. Al derivar por la regla de cadena, derivar el seno es el coseno de pi por t por pi. Esto es una constante
Y si hacemos la segunda derivada o derivamos la velocidad con respecto al tiempo, obtenemos la expresión de la aceleración, que es lo que se nos pide en el punto A. En las figuras siguientes se ha graficado por separado la posición en función del tiempo. La velocidad v en función del tiempo y la aceleración, la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, también en función del tiempo. En el caso graficado se ve que la constante phi, ángulo de fase que indica el punto en el que el ciclo se encontraba, cuando t era igual a 0. Las unidades que figuran en cada gráfica y las escalas de las dos primeras son iguales. Y en el último cambia la escala de las ordenadas porque sería demasiado grande de seguir con las anteriores. Las tres oscilan de un modo armónico. Nótese que el desplazamiento máximo, que es la amplitud, recordemos que la frecuencia no depende de la amplitud, es la posición máxima alcanzada, que la rapidez máxima, que es la amplitud de la velocidad, es igual al producto de omega por el x máximo, o sea la amplitud, omega la frecuencia angular, y que la aceleración máxima, que es la amplitud de la aceleración, es el producto de la frecuencia angular al cuadrado por el x máximo. Cuando el desplazamiento alcanza su máximo, en ambos sentidos, la rapidez es 0. Porque ahora la velocidad debe cambiar de sentido. En este instante, la aceleración como la fuerza recuperadora presentan su máxima magnitud, pero su sentido es contrario al del desplazamiento. Cuando el desplazamiento es 0, la rapidez de la partícula alcanza su nivel máximo y la aceleración es 0, en concordancia con la fuerza recuperadora que se hace nula. La rapidez crece para acercar la partícula a la posición de equilibrio y luego disminuye conforme se aleja del desplazamiento máximo. El punto siguiente nos pide que calculemos el espacio recorrido por la partícula en el primero, segundo y tercer, en primer segundo, segundo y tercer segundo a partir de t igual 0. Si observamos, la posición para el tiempo igual 0 es 1 centímetro a la izquierda de la posición de equilibrio, o sea, menos 0,01 metro. El desplazamiento de la partícula continuará hasta llegar a su máxima elongación negativa. Por lo tanto, se habrá desplazado. La máxima elongación negativa es menos 0,02 metros. Sería la posición final menos la inicial, producto del desfasaje esta inicial. Entonces, posición final menos la inicial, que tiene signo negativo, nos termina dando que hubo un desplazamiento desde el inicio hasta su máxima elongación de menos 0,01 metros, o sea, 1 centímetro hacia la izquierda, se desplazó. En x igual a 1 segundo, utilizando la igualdad, obtenemos que la partícula se encuentra 1 centímetro, o sea, 0,01 metro, pero ahora del lado positivo, o sea, del lado derecho de la posición de equilibrio. ¿Cuál es el desplazamiento realizado? Sin duda que es este más este. A la derecha se recorrió entonces 0,01 metros menos la posición anterior, que era menos 0,02, 0,03 metros.
Y el desplazamiento total, como habíamos dicho, es la suma de ambos. O el desplazamiento a la derecha menos el desplazamiento que teníamos inicial, que era menos 0,01. Por regla de signos, ambos signos negativos hacen que este sea una suma. Y me queda que se ha desplazado en total 4 centímetros. Ahora, la partícula continúa su recorrido hasta lograr la máxima elongación positiva, o sea, la amplitud máxima positiva, que sería cuando la posición es de 2 centímetros o 0,02 metros. A los 2 segundos, que es lo que nos pide el punto C, utilizando la ecuación, dice que la partícula se encuentra 1 centímetro a la izquierda, o sea, menos 0,01 metros. ¿Cuánto se desplazó desde acá hasta acá? Y sería la posición final menos 0,01 menos la inicial, que sería 0,02 metros, y hace un total de 3 centímetros a la izquierda, es lo que se ha desplazado. Ahora, el delta X total va a ser los 0,03 metros más lo que teníamos anteriormente, 0,01 metros, y me da que se ha desplazado en total desde acá hasta acá 4 centímetros o 0,04 metros, que sumado a lo que ya había realizado nos daría 0,04 metros más 0,04 metros, 8 centímetros. Bien, la partícula va a continuar su camino, se va a ir hacia la izquierda hasta la máxima elongación negativa, menos 2 centímetros, por lo tanto se va a desplazar desde x igual a 2 segundos hasta su máxima elongación 0,01 metros. Posición final menos posición inicial. Esto menos esto que tiene signo negativo. Por lo tanto, como el signo que precede al paréntesis es negativo, lo de adentro va a cambiar y va a quedar positivo, y me queda que se desplazó, delta X se desplazó 1 centímetro a izquierda, por eso es menos 0,01 metros. Para 3 segundos volvemos a utilizar la igualdad y nos encontramos a los 3 segundos 1 centímetro, pero a la derecha. ¿Cuánto se desplazó ahora? Y se desplazó posición final 0,01 menos la que teníamos anteriormente, menos 0,02, signo que precede al paréntesis negativo, por lo tanto lo de adentro cambia de signo y me queda una suma y me dice que se ha desplazado 3 centímetros a la derecha, como estamos viendo en el esquema. El delta X total, ¿no es cierto?, que ha sufrido hasta ahora, desde acá hasta acá, es de 4 centímetros. 1 más 3, 4 centímetros, 0,04 metros. Que sumado a los 8 que ya teníamos en este recorrido completo, nos da que se ha desplazado en total desde este movimiento hasta acá 12 centímetros.